ajuste de estatus van a ser uno de las condiciones más afectadas. Afuera siempre se ha dicho que cuando tú no puedes, tú buscas otra affidavit, pero eso va a cambiar todo, hay que esperar. Nadie puede decir lo que va a pasar porque el formulario no ha salido. Sí, los que están en peticiones de asilo, refugiados, visa, VAWA, U y T, ellos están exentos de todas las reglas de carga pública. Señores, y llegamos a una parte que ustedes van a empezar a disfrutar a partir de hoy. Es un nuevo segmento que tenemos aquí en Secretos CEO de la mano de nuestra amiga Glenis Payano. Ella es directora y fundadora de Víctimas Directas. Es una organización sin fines de lucro que trabaja con personas que tienen problemas de violencia doméstica, pero también con asistencia social, entre varios programas, y uno de ellos es migración. Antes de empezar el tema que vamos a tratar el día de hoy, quiero darle la bienvenida, porque es un nuevo segmento que van a ver todas las semanas con nosotros. ¿Cómo estás, Glenis? Buenas, muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Bueno, ya te tendremos aquí todas las semanas con un tema diferente, hablándonos sea de violencia doméstica o como el día de hoy que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con migración también y es algo de carga pública. Antes de lo que traes nuevo, vamos a darle luz a las personas. ¿Qué es carga pública? La carga pública es lo que el gobierno considera un peso económico para ya sea el Estado o el mismo gobierno. Por ejemplo, lo básico es el programa del SSI. Muchas personas se confunden cuando se dice SSI. Ellos se están basando exactamente en el suplemento. ¿Qué quiere decir? Cuando le dan un cheque, para que la gente lo entienda, desde niño por enfermedad. Eso es el SSI. La Administración del Seguro Social tiene varios programas y varios cheques para varias personas, pero el ingreso por suplemento es el SSI, que es por seguridad cuando la gente tiene una condición médica. Otro de los programas son el TANF, que son asistencias temporales para familias necesitadas. Eso es lo que conocemos todos como welfare, cuando la persona está en cash. Y otro que es el que para ellos es el que más peso le da, son los cuidados a largo plazo, lo que se conocen como la home attender. Ellos no quieren personas que lleguen al país que ellos entiendan que van a necesitar una home attender o van a tener que ir a un home, lo que conocemos como un asilo. Y creo que es algo que la gente no maneja mucho, no entiende que carga pública tal vez es un sistema como ese, como un home attender, que no creen que es una carga pública también. Exactamente, porque lo que pasa es que el programa de cuidado a largo plazo, que son las home attender, lo manejan las asistencias sociales y la gente lo desconoce. La gente piensa que las home attender son un programa del Medicaid y no, es un programa de servicios sociales. Esto fue revocado anteriormente. ¿Cuándo entra en vigor de nuevo? Ok, entra en vigor el 18 de septiembre de este año. El presidente Donald Trump lo implementó en el 2020, Biden lo quitó en el 2022 y ahora el 18 de septiembre vuelve a entrar en vigor. Y que debemos aclarar que no sabemos exactamente cuáles son las cosas nuevas que el gobierno va a considerar carga pública. Puede ser que dejen las mismas ya consideradas anteriormente o que pongan cosas nuevas en la lista. Como esté el gobierno, yo asumo que el Departamento de Estado va a agregar otras cosas a la carga pública. ¿Quiénes van a ser los más afectados en esto? Porque me imagino que alguien va a ser más afectado que otros. ¿Quiénes serán afectados? Bueno, todos los que tienen peticiones familiares dentro de Estados Unidos van a ser los más afectados. Por ejemplo, ajuste de estatus van a ser uno de las condiciones más afectadas. Afuera siempre se ha dicho que cuando tú no puedes, tú buscas otra affidavit, pero eso va a cambiar todo, hay que esperar. Nadie puede decir lo que va a pasar porque el formulario no ha salido. ¿Van a haber algunas personas que van a estar exentas de esta normativa o todo el mundo va a entrar en el mismo saco? Sí, los que están en peticiones de asilo, refugiados, visa, VAWA, U y T, ellos están exentos de todas las reglas de carga pública. ¿Me podrías dar así como que una breve explicación de lo del ajuste de estatus y esto cómo afectaría?
Ok, en los ajustes de estatus, porque se trata de peticiones familiares, tanto adentro como fuera de los Estados Unidos. En los ajustes de estatus, por ejemplo, si yo estoy pidiendo a mi esposo, ¿verdad? Y yo estoy en carga pública porque lo estoy especificando, TANF Welfare, recibo voucher de vivienda, porque las viviendas asequibles con los vouchers de sección 8 son para personas que trabajan y es una ayuda. Eso no es carga pública. Carga pública es cuando tiene voucher de pagar la renta como FEPS o City FEPS. Si yo recibo welfare, dinero en efectivo, cash, y estoy pidiendo a mi esposo y él trabaja, eso va a ser un tema. Incluso usted va a ser acusada de fraude. ¿Por qué? Porque si él trabaja y es mi esposo y lo estoy ajustando, él debe de estar en la composición, y si vive conmigo yo tengo que tenerlo en el caso, porque las leyes de asistencia pública de HRA en Nueva York dice que si tu esposo vive contigo, todas las personas que viven en el hogar deben ser registradas en el caso, deben ser reportadas. Entonces hay muchas mujeres que cogen welfare, están ajustando a un hombre y no lo reportan. El problema va a venir cuando, aunque él tenga su propia affidavit, que la investiguen a ella y digan, pero si usted coge asistencia pública, ¿por qué él no está en la composición? No lo va a poner porque no va a recibir los beneficios, y eso se considera un fraude. Ellos también quieren acabar con ese tipo de condiciones, yo le digo condiciones, que las personas le hacen al sistema. Y yo digo que todo esto tiene un trasbordo, y es acabar con ese tipo de fraude, porque a los que están afuera, que tienen peticiones familiares, se le permiten affidavit. Pero tú no puedes buscar una affidavit ajustando a una persona dentro de Estados Unidos cuando tú estás en asistencia pública y el formulario te dice que llene otro del que va a dar la affidavit. Pero en el propio formulario le preguntan al peticionario qué tipo de asistencia recibe. Por eso es muy importante que ustedes no se lleven de ninguna persona que diga que sabe lo que va a pasar, porque puede ser que todo se quede igual, o puede ser que agreguen o pongan otras condiciones en la lista. No van a quitar el buscar una affidavit. El problema va a venir para personas que reciben ese SSI, que reciben asistencia en efectivo y están ajustando, porque no importa que la pareja no coja asistencia pública, sino tú. Entonces, ¿por qué tú no le reportas al gobierno que tú estás ajustando a alguien si tú estás cogiendo beneficio? Bueno, es una información muy importante, porque a veces también nos llevamos de que cualquiera puede llenar este formulario, de que tal vez yo lo puedo llenar sola, de que cualquiera puede hacerlo, y hay que saber con quién se llenan también este tipo de formularios. ¿Cómo pueden contactarse con tu fundación? ¿Cómo pueden contactarse contigo si alguien quiere alguna otra información? Ok. Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes, Víctimas Directas New York City, en TikTok también, y mi link directo de mi WhatsApp, que es la única vía por donde yo doy citas para consulta. Se pueden comunicar para hacer cita. También mi recomendación desde ahora es que cierren el caso. Y también, si usted tiene planeado ajustar y usted coge ayuda, o una persona ajustarle a usted o usted a otra persona, lo mejor es que usted cierre el caso y lo haga antes del 18 de septiembre, porque actualmente ICE está arrestando 1.400 personas diarias. Como ellos están, y estos son órdenes de la Casa Blanca del Departamento de Estado, yo sé que ellos vienen agresivos con el formulario nuevo. Entonces, mejor aproveche, mande su petición ahora, porque no es retroactivo y tienen que saberlo. Ya el que pidió, ya el que estaba, no le va a afectar. Es en el formulario nuevo. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con más informaciones nuevas y fresquecitas. Esperamos que este primer episodio de este segmento le haya gustado a ustedes. Si tienen alguna pregunta o algún tema que quieren que tratemos con Glenis, puede escribirlo aquí debajo. Si nos está viendo a través de YouTube, lo puede escribir aquí debajo en los comentarios. Y si nos estás viendo por televisión, gracias por tu sintonía. Sigue más de Secretos CEO.